Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este curso de discapacidad física y la bioética. De verdad que para mí es un placer poder estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes este tema tan maravilloso que nos va a permitir reflexionar sobre un tema tan humano y ético, la bioética de la vulnerabilidad y del cuidado. Este enfoque nos invita a mirar la discapacidad, el trabajo, la salud desde la dignidad, la justicia y la responsabilidad compartida. Mi propósito es que podamos comprender cómo la vulnerabilidad atraviesa a todos, personas con discapacidad, profesionales, instituciones, y cómo el cuidado se convierte en una respuesta ética transformadora. Bienvenidos, yo soy la doctora Gladys Jiménez y estaré aquí para que podamos analizar, disfrutar y compartir este tema tan maravilloso. Seguimos. Como les comenté, hoy vamos a abordar este tema titulado Bioética de la vulnerabilidad y del cuidado, desde una perspectiva para el trabajo, la salud y la inclusión, desde ese enfoque ético de la dignidad y del cuidado en esos contextos laborales y sanitarios donde frecuentemente nosotros estamos. Y es que la vulnerabilidad lo debemos tocar como un punto de partida para la inclusión. Es un ejemplo que debemos visualizar a ese trabajador con discapacidad física que requiere ajustes razonables para desempeñar su labor. Para continuar hablando de la vulnerabilidad, es importante que entiendan que yo les voy a dialogar desde mi experiencia como enfermera. Y es que hablar de cuidado es nato de la enfermería y que la enfermería es la respuesta ética a esa fragilidad llamada vulnerabilidad, que no es sinónimo de debilidad ni de discapacidad. La vulnerabilidad aparece cuando el entorno no protege, no facilita o no acompaña. La vulnerabilidad no es un déficit individual, sino una condición propia del ser y social. La labor de la enfermera trasciende al acto clínico porque es la que acompaña y es la protectora de esos pacientes en cuanto a su dignidad y respetar esa autonomía. Es la que está conjunto con ese equipo multidisciplinario en pro de la salud. Es el ancla ético que moviliza recursos, reconoce la interdependencia y protege a sus pacientes en ese ámbito laboral y sanitario. Reconocer la vulnerabilidad nos permite diseñar políticas más justas, relaciones más humanas y espacios más inclusivos. Todos, en algún momento, hemos necesitado apoyo. Esa experiencia compartida es el punto de partida de lo que vamos a mencionar hoy relacionado con el cuidado. Para dar continuidad, ya conversamos un poco sobre la vulnerabilidad. Ahora es importante que conozcamos un poco sobre el origen de la bioética, ese puente hacia el futuro de la supervivencia. Es necesario que tengamos presente a dos grandes autores, que yo sé que uno lo van a recordar por la serie de Harry Potter, pero es en 1927 cuando Fritz Hart le nace el imperativo bioético. Amplió la ética kantiana para incluir obligaciones, esas responsabilidades del deber ser, morales hacia la forma de vida de los animales y plantas. En 1970, Van Rensselaer Potter nos habla de una bioética global, ya que nace la necesidad de crear una ciencia positiva, más sensibilizada, más humana, de una nueva sabiduría.
Conocimiento de cómo usar el conocimiento para gestionar la interacción entre humanos y sistemas biológicos. La bioética nos ofrece principios que, reinterpretados desde la vulnerabilidad, se vuelven herramientas poderosas. La autonomía se vuelve autonomía acompañada. La justicia exige ajustes razonables. La beneficencia implica promover bienestar integral. Y la no maleficencia nos recuerda evitar daños físicos, emocionales o institucionales. Es por eso que la bioética no nació exclusivamente para resolver dilemas médicos de hospitales, sino como imperativo global para asegurar la supervivencia humana conectando la biología con el ecosistema. Durante mucho tiempo la vulnerabilidad se entendió desde un paradigma tradicional, que la veía como un déficit, una carencia o una incapacidad. Bajo esta mirada, las personas consideradas vulnerables, incluyendo a quienes viven con discapacidad física, eran percibidas como frágiles, dependientes y necesitan de protección especial. Este enfoque reducía a la persona a su limitación, la etiquetaban y sin quererlo reforzaban prácticas paternalistas. En este paradigma, la vulnerabilidad se convierte en una marca negativa, en algo que falta o no funciona, en lugar de comprenderla como parte de la condición humana o como el resultado de barreras sociales e institucionales. Es por eso que este enfoque estigmatizante, desde su visión, era una condición individual, absoluta, se es o no se es vulnerable. Esa reacción paternalista, caridad o exclusión, y sobre todo esa falla que estaba presente donde invisibiliza las dimensiones estructurales y culpa al individuo. Es por eso que la realidad bioética va más allá de una visión, condición relacional, multidimensional y universal. Es decir, que engloba la holisticidad en el ser. Es una reacción para crear diseños de entornos adaptativos y éticas del cuidado, donde la solución sea reconocer las desigualdades sistemáticas para mitigar ese daño. Es por eso que la vulnerabilidad debemos tener presente que no es una debilidad individual que debe arreglarse, sino una realidad sistémica que exige una respuesta estructural. Como les venía hablando, la vulnerabilidad no es un fenómeno único ni simple. Se expresa en distintas capas de la experiencia humana. Y es que para comprenderla en profundidad, especialmente en el contexto de la discapacidad y el cuidado, es útil reconocer sus 4 dimensiones fundamentales, como lo es la ontológica, esa del ser, esa fragilidad intrínseca que siempre está en nosotros, esa condición inherente al ser humano. Todos somos ontológicamente vulnerables. Seguidamente, la epidemiológica. Riesgos condicionados, como la organización social e institucional, moldea la distribución de la salud y las enfermedades poblacionales específicas. La social, esas desigualdades estructurales, las barreras de acceso a nuestros derechos, a trabajo, a vivienda y a capital. La bioética es la respuesta moral, el deber del cuidado que tiene la sociedad y las instituciones de intervenir respetando la autonomía y evitando el paternalismo. Cada una revela una forma distinta en que una persona puede verse afectada o expuesta al daño. Y juntas nos permiten entender la vulnerabilidad como un fenómeno integral
que requiere respuestas éticas, humanas y contextualizadas. Ahora bien, vamos a hablar de la interseccionalidad. La interseccionalidad nos ayuda a entender que la vulnerabilidad no surge de una sola causa, sino de la combinación de múltiples factores que se cruzan en la vida de una persona. Es su género, su discapacidad física, su clase social, su origen étnico, su rol laboral, su acceso a la salud o a la educación. Cada uno de estos elementos pueden convertirse en una presión estructural que limita oportunidades o aumenta riesgos. El mapa de presiones estructurales le llamaría yo, porque permite visualizar cómo estas fuerzas se acumulan y se refuerzan entre sí, mostrando que la vulnerabilidad no está en la persona, sino en las estructuras que las rodean. Es por eso que más allá de una sola etiqueta, las categorías de identidad no existen de forma aislada. Se configuran mutuamente y se entrelazan. Es que definitivamente tiene un impacto en la inclusión. Las personas experimentan dominios de poder y opresión de forma simultánea. Analizar las barreras por separado fracasa porque ignora el peso multiplicador de las desigualdades. Esta mirada es clave para diseñar políticas, cuidados y entornos laborales verdaderamente inclusivos. Ahora bien, nos vamos a encontrar con las voces de la bioética, justicia y cuidado. En la bioética contemporánea conviven dos grandes voces que orientan nuestras decisiones, como lo es la voz de la justicia y la voz del cuidado. La voz de la justicia se centra en principios, derechos, normas y criterios de equidad. Buscan decisiones imparciales y universales. Tiene una premisa principal, que es universal, imparcial, autónoma, igualdad estricta. Tiene un foco de resolución de conflictos, de derechos mediante reglas generales. Tiene un criterio de aplicación, la lógica deductiva de normas. Y como su herramienta clave es la razón objetiva. La voz del cuidado, en cambio, pone el acento en las relaciones, la empatía, la responsabilidad y la respuesta sensible a la vulnerabilidad del otro. No son voces opuestas, sino que en el cuidado esa premisa es contextual, relacional, independiente, no violencia y apoyo. Responder a las necesidades específicas y mantener el bienestar en la relación. Es esa capacidad de equilibrar el cuidado propio y del otro. Es la construcción empática de la perspectiva del otro. Y es allí donde está enfermería, porque enfermería está presente en el cuidado, en esa empatía que podemos tener con el paciente, con el otro. Y es que se trata de tratar como quiere ser tratado. Es nuestra responsabilidad. Es esa sensibilidad a la hora de estar con el paciente. No son opuestas, sino complementarias. Una nos recuerda lo que es justo, la otra nos recuerda lo que es ser humano. Juntas permiten que una bioética sea más completa, especialmente cuando trabajamos con personas en situaciones de discapacidad. Durante mucho tiempo se nos enseñó a pensar que la autonomía es una capacidad individual, casi heroica, ¿no? Decidir por uno mismo, sin depender de nadie. Pero esa idea es un mito. La autonomía absoluta no existe. En la vida real, nuestra independencia funciona como un balancín.
Es ese balancín que estaba viendo, donde a veces estamos arriba, con más control y más recursos. Otras veces estamos abajo, necesitando apoyo, acompañamiento o cuidado. La bioética contemporánea reconoce que la autonomía es siempre relacional. Se fortalece o se debilita según el entorno, las oportunidades, las barreras y los vínculos. Entender este balancín nos permite acompañar mejor a quienes viven situaciones de discapacidad, sin idealizar la independencia ni estigmatizar la dependencia. Entonces, es oportuno que tengamos presente estas premisas como la falsa premisa, creer que el individuo es el ideal, es 100% autosuficiente, no lo es así. La realidad de toda autonomía está sostenida por redes de cuidados invisibles y que es un imperativo ético cuando aumentan esas barreras, la red institucional debe aumentar su apoyo para mantener el nivel de la dignidad de todos sus trabajadores. Por otra parte, la inclusión institucional no nació de un día para otro. Es el resultado de un proceso histórico en que las organizaciones pasaron de modelos asistencialistas donde la discapacidad se veía como un problema individual. La vulnerabilidad es un problema intrínseco de la persona. Esa respuesta de caridad pasiva o de rechazo. Y las políticas eran estandarizadas, rígidas, que el individuo se adapte al sistema. Qué injusto, ¿no? Luego viene el modelo de los derechos humanos. En esta la visión la vulnerabilidad es una condición que requiere una protección legal y la respuesta era el cumplimiento de cuotas en tolerancia. Las políticas universales, pero a menudo ciegas al contexto. Hacia ese enfoque de derechos de accesibilidad y participación plena. Esta evolución ha implicado transformar estructuras políticas, culturas, laborales y prácticas del cuidado. Hoy entendemos que una institución inclusiva no solo admite a las personas con discapacidad, sino que elimina esas barreras, garantizan apoyo y reconocen su soporte como parte esencial de la comunidad laboral y social. Por eso es que hablamos de ese modelo bioético relacional, donde la vulnerabilidad es una realidad estructural compartida. Es esa respuesta ética del cuidado con responsabilidad y ajuste. Es una política donde se llama a la inclusión contextualizada, que el ecosistema se adapte a las necesidades. Asimismo, es importante el nacimiento de la aplicación práctica, ese justo razonable como acto bioético. No es únicamente una obligación legal ni un trámite administrativo, no. Es un acto profundamente bioético que implica reconocer que cada persona tiene necesidades distintas y que la justicia no se logra tratando a todos igual, sino ofreciendo los apoyos que permiten participar en igualdad de condiciones. Cuando una institución adapta el entorno, las tareas o los procesos para un trabajador con discapacidad física, está ejerciendo un acto de cuidado, de respeto a la dignidad y de protección frente a las presiones estructurales que generan vulnerabilidad. Ajustar no es un favor, es una respuesta ética que humaniza el trabajo y hace posible la autonomía real. Y es allí donde yo les enseño este granaje que se ve fracturado por esas políticas laborales sanitarias estandarizadas que ocasionan un quiebre de la justicia estricta a dar un trabajador con una discapacidad física exactamente la misma silla, que lo demás perpetúa el daño. La igualdad estricta falla y excluye.
Cuando tenemos esos dientes modulares que se adaptan a ese ser, es recíproca, referente a la tecnología, la cultura, las políticas de recursos humanos. Ese ajuste razonable, esos horarios flexibles, esas rampas, esos software, ese sistema se moldea a la realidad interseccional del individuo. Es un ajuste razonable, no es un privilegio ni un favor caritativo. Es la manifestación estructural de la ética del cuidado. Asimismo, cuando hablamos de inclusión laboral, no podemos centrarnos solo en una persona. Debemos mirar el ecosistema completo que lo rodea. El trabajo de un empleado con discapacidad física no depende únicamente de sus capacidades individuales, sino de cómo interactúan las condiciones del entorno, las políticas institucionales, las actitudes del equipo, la accesibilidad, los apoyos disponibles y las barreras, que sean visibles e invisibles, que puedan potenciar o limitar su participación. Que sea el nodo central el trabajador, aporta talento, experiencia y valor productivo. Su vulnerabilidad física no anula su agencia, la contextualiza. Es esa red recíproca. El entorno no es el escenario pasivo, es una red de relaciones. El bienestar del trabajador depende de la respuesta ética de esta red. El quiebre de la justicia estricta es aplicar la igualdad estricta, darle a este trabajador exactamente la misma silla que a todos los demás perpetúa el daño. Así se requiere una equidad basada en necesidades. Comprender este ecosistema es fundamental para diseñar prácticas éticas, ajustes razonables y ambientes laborales que realmente cuiden y respeten y dignifiquen. Y es que cuando miramos hacia el futuro inmediato, la Declaración Universal de Bioética del 2025 de la UNESCO nos invita a comprender que los desafíos globales ya no pueden abordarse desde disciplinas aisladas ni desde marcos éticos fragmentados. La agenda contemporánea integra tres ejes inseparables: el enfoque de una sola salud, que reconoce la interdependencia entre salud humana, animal y ambiental; la gobernanza ética de la inteligencia artificial, que exige proteger la dignidad y los derechos en un mundo automatizado; y la equidad de género como principio transversal para garantizar justicia y la participación plena. Este nuevo horizonte redefine la bioética como un proyecto global, inclusivo y profundamente humano. Entonces, a partir de este análisis, el siguiente paso es transformar la comprensión ética en decisiones concretas dentro de las instituciones, reconocer la vulnerabilidad, identificar las capas que la generan y comprender ese ecosistema laboral. No basta si no se traducen políticas, prácticas, estructuras que realmente cuiden e incluyan. Para este análisis, a la acción institucional significa asumir que la bioética no es solo reflexión, sino que es también gestión, diseño organizacional y compromiso con la dignidad. Es aquí donde las instituciones demuestran si están dispuestas a evolucionar hacia modelos más humanos y accesibles y justos. Es por eso que auditar con lentes interseccionales es identificar no solo quién es vulnerable, sino cómo las políticas actuales multiplican esa vulnerabilidad. Cuestionar los discursos de talla única,
transitar desde la empatía y la responsabilidad. Aquí enfermería juega un papel importante porque la ética del cuidado requiere acciones súper erogativas y tangibles. Con esos presupuestos para ajustes, rediseños de espacio, no basta. Con entender que hay que modificar el entorno es importante para poder fomentar la autonomía relacional, que es priorizar la prevención del daño y mantener la agencia de las personas. Consultar directamente al trabajador, paciente, sobre sus necesidades reales. Nada sobre ellos y sin ellos. Entonces, en este punto, es importante recordar que la bioética no se queda en los principios ni en la teoría. Necesita un brazo operativo que lo lleve a la práctica. Ese brazo operativo está formado por las políticas, los protocolos, los comités, los ajustes razonables, las decisiones de gestión y las acciones cotidianas, que traducen los valores en realidades concretas. Es allí donde la bioética se vuelve visible, cuando orienta cómo cuidamos, cómo incluimos, cómo distribuimos recursos y cómo respondemos a la vulnerabilidad dentro de las instituciones. Es por eso que es ético y filósofo. Es una deliberación social, pluralismo y principios humanos. Es la inspiración moral, pero sin fuerza coercitiva. Llama a la transformación. La bioética necesita del bioderecho para pasar de principios a normas jurídicas vinculantes. Es el espacio híbrido, donde la filosofía y la ciencia se vierten en la ley. El derecho civil y las políticas públicas. Ese derecho de antidiscriminatorio. El derecho privado ofrece la mejor respuesta jurídica mediante la eficacia del error, reparando el daño de la era digital. Esa gobernanza institucional que convierte el discurso ético en obligaciones políticas reales, regulando desde la tecnología hasta el ecosistema. Ya para ir finalizando, es necesario tener en cuenta en este marco el ecosistema racional que orienta nuestra comprensión de la vulnerabilidad y del cuidado. Se sostiene sobre tres pilares teóricos esenciales como Waldo, Gilligan y Luna. Cada una aporta una pieza clave para entender cómo se construye el cuidado ético en contexto de discapacidad y trabajo. Waldo nos ofrece una mirada del cuidado humanizado como un acto moral. Habla de que la vulnerabilidad es inherente a la existencia humana y al ser enfermo, y que su implicación del ser vulnerable es por definición ser un sujeto de cuidado. La fragilidad no es una anomalía, sino una condición humana existente compartida, que demanda una respuesta compasiva y humanizada. Gilligan introduce la ética del cuidado como una voz relacional y empática, una voz relacional fundamentada en la premisa de la no violencia y la interdependencia, y que su implicación, a diferencia de la justicia imparcial y abstracta, el cuidado responde a necesidades específicas del contexto. Exige una responsabilidad activa para aliviar las dificultades ajenas y mantener el bienestar en la relación. Por su parte, Luna aporta el análisis fino de las capas de la vulnerabilidad que emergen dentro del entorno. Y es que así la vulnerabilidad no es una etiqueta fija ni una identidad permanente. Ella funciona como una metáfora de capas dinámicas que engloban lo físico, lo social, lo legal y lo económico, que superponen sobre el individuo. Las instituciones tienen el deber de diseñar entornos que remuevan o mitiguen estas capas.
y es que juntas conforman una arquitectura conceptual robusta que permite pasar de la teoría a la acción institucional con coherencia y profundidad. Entonces, una vez hablado ya de lo que es la vulnerabilidad, la bioética y el cuidado, ya debemos tener presente que la vulnerabilidad no es un límite de la inclusión, es su punto de partida. Debemos diseñar o contribuir sistemas que respondan con dignidad a la complejidad humana. No es un favor de los fuertes hacia los débiles, sino una obligación ética recíproca. Debemos auditar con esos lentes interseccionales que mencionamos, cuestionar los discursos de talla única e identificar cómo las políticas actuales multiplican el daño. Debemos transitar de la empatía a la responsabilidad. Entender no basta. La ética del cuidado exige modificar de maneras tangibles esos entornos físicos y normativos y que siempre sea nuestro norte fomentar la autonomía relacional. Consultar directamente al sujeto sobre sus necesidades reales, ese principio máximo. Nada sobre ellos sin ellos. Y como les decía, muchísimas gracias. Y que debemos tener presente que la bioética nos recuerda que la vulnerabilidad no es una falla, sino una condición humana que nos convoca al cuidado, a la justicia y la inclusión. Y que cuando estas instituciones profesionales y comunidades actúan desde este marco, el trabajo se transforma en un espacio donde la dignidad se protege, la autonomía se acompaña y la diversidad se valora. El desafío es seguir avanzando con coherencia y compromiso hacia entornos más humanos, accesibles y justos para todos. Para finalizar este sustento académico que me permitió abordar el tema de hoy. Espero que hayan entendido, que hayan disfrutado de esta recopilación que les traje para el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más y quedo atenta para sus preguntas.